Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Finchlandia. Y si esto es Finchlandia, estoy aquí con el señor Finch, un señor de Murcia. Muy buenas, señor Finch. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sobre todo, mira, muy bien porque nos acordamos de cerrar el micro cuando estábamos fuera de antena y sobre todo nos acordamos de que se encendía el micro como 3 segundos antes de que se encendiera. Si no, a lo mejor no Correcto, estábamos tan bien, ¿verdad, Finch? correcto. Igual estamos hablando de otras historias. En este caso, no excesivamente malas, pero me hubiera pillado en... A ver, A ver, Finch, tú y yo hemos... sabemos, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, que si se hubiera encendido el micro 20 segundos antes de tiempo, a lo mejor ahora mismo estábamos en la cárcel. ¿Ya? ¿Tan pronto? Hombre, no. No Bueno, tanto. lo primero, toco campana. Clink, 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 porque Ed Hernández entra, se ha suscrito con Prime, lleva 33 meses suscrito. Ed Hernández, nuestro querido amigo de Allende las Fronteras, bueno, México es España también, Finch, porque todos Sí, somos hermanos, todos somos efectivamente. hermanos. España no se acaba donde empieza el mar. Hay Hay barcas barcas para para seguir. seguir, claro que sí, ¿verdad? ¿Cómo llamará esta película en México? Pues sabes tú que de Hernández siempre nos descubre unos títulos Ah, pues no estupendos. lo sé, no lo sé. La ciudad de las salchichas, a lo mejor. ¿No te Ojalá, gustaría ojalá. que se Hostia, llamara así? tú imagínate un drama como Múnich, pero Que se titulado llamara. La ciudad de las salchichas. O que fuera muy loco y lo llamaran Frankfurt, por ejemplo. ¿Sabes? Estaría guay. ¡Guau! Estaría guay. ¡Viva México! Dice de Hernández una cosa que no puedo leer. En fin, bueno, saludo a todo el mundo que ya está al otro lado, porque también está McManu, Efi, Enfermos de Cine, El Zorro Ciego, el propio de Hernández, hay un montón de gente ya deseando saber porque Finch no se habla de otra cosa. Yo siento ¿Mm? ser repetitivo, pero la gente me paraba por la calle y me decía, Sí, ya me decía, me escribía algún WhatsApp esta semana, sí, oye, sí, sí, Finch, sí, te mandé audios de desconocidos que me paraban sí, que por la calle. voy vestido de francés por la calle y me están... Sí, 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 me decía. ¿Y cuándo vería a Finch Múnich por primera vez? Se le murió un perro después de ver Múnich, después de la historia tristísima que nos contaste el último día con la Guerra de los Mundos. Pero qué Pudo ir. tristísima, hijo de puta, si te partiste de risa, que no te lo viste venir. Yo, no, que me voy a partir de risa. Todo mi respeto, Finch, Y lo que hacia más me esa. jode es que ese programa es el más visto de Finchlandia. O sea, aquí Claro, la gente claro, solo claro. viene por mierda. Total, total, total. Finch, eh, ¿cómo fue la primera vez que viste Brochburg, que es como llaman Bueno, esta pues película en yo México? vi Brochburg, estaba un poquito de bajona porque recientemente me ha dejado la novia. No sé si te lo había contado. Y entonces nada, fui con unos amigos unos meses después Dijo, voy a ver Múnich, a ver si me levanta el ánimo. sí, a ver esto qué tal. Y fui a verla al cine. La vi, no sé si fue el fin del estreno, pero la vi en el cine y la verdad es que me gustó mucho. Y cada vez que vuelvo a ella, no es de las que más he visto de Spielberg, pero cada vez que vuelvo a ella es una peli que me gusta muchísimo. Y no hay También es ninguna verdad que historia, no podías adornarlo diciendo que yo qué sé, atropellaste un gato mm, después o no, no. no, creo que lo que peor me pasó después creo que fuimos a cenar al McDonald's o algo así. Ostras, Finch, Ya, de verdad. O sea, mira, yo te pido por favor que de aquí en adelante, sí. las próximas veces que vayas a ver películas de Spielberg, cuando estrene nuevas películas, como este programa seguirá, no acaba donde acaba la filmografía de Spielberg, sino que también hay barcas para seguir, Mm. que hagas pues algo, te Pero suceda alguna desgracia después. lo que me lleva a Finch. que tenemos pendiente uno de Tim Burton. Cuando acabemos con Spielberg, el Correcto. primer programa que será el Finchlandia de Beetlejuice. Bueno, en fin, búscate alguna historia para Beetlejuice, por favor, Finch. Ok, ¿Vale? bien. Bueno, que cómo fue la primera vez que yo vi Múnich, Finch, me alegra mucho que me Eso, hagas esa eso, pregunta. tío, es que me leen la mente. Ya estamos tan compenetrados que no hace falta que lo verbalice.
porque ya me lo está Total. leyendo. Es todo telequinético, telefunken. Telepático. Todo, sí. Mira, dice Enfermos de Cine Spielberg, habrá otro con su peli nueva en junio de 2026. Pues al paso que vamos, Finch, enlazamos ya, o sea, directamente, te digo. Probablemente, ¿eh? Que Eh, nos queda todavía, o sea, no nos queda tanto, pero todavía nos queda. sí, quedan algunas. Quedan la del gigante, le tengo unas ganas a hacer el programa del gigante. Wow, Bienvenidos. Yo también. Bienvenidos a Finchlandia y hasta aquí la peli del gigante. Eh, ostras, ¿Te el día que imaginas que hagamos luego la nos peli sale del el gigante. programa más largo de todo? O el Que- más que- visto, más que la Guerra de los Mundos, ¿sabes? Seguro, o sea, seguro. Programa más visto del canal de Spielberg. Oh, mi amigo el gigante, como no. Qué maravilla, qué maravilla. Pues yo fui a ver Múnich la noche en que entregaban los Oscars de ese año. O sea, era la que me Mira. quedaba por ver de los Oscars. Ujú. Y, y me fui a verla esa noche y luego pues sí que me pasó una desgracia y es que ganó Crash el Oscar a Mejor Película. He vuelto a verla y Y es una película, dirías. es una película. Finch, Es una ¿cuánto aprendo película. contigo? O sea, eres... ¿Tú has probado ir a saber y ganar o a cifras y No, pero letras, Finch? me lo dice mi abuela. Dice, tú con lo listo que eres, hijo, podría ir ahí. Ah, bueno, mira, no hay como Me las dice, abuelas, ¿eh? Mi sí, hijo desde también me luego. dice cuando escuchamos en la radio algún concurso, que yo me lo suelo saber porque claro, el nivel es el que es, me dice, papá, ¿por qué no llamas tú? O incluso cuando ve la ruleta de la suerte, me dice, papá, ¿por qué no vas tú a la ruleta de la suerte? Digo, ¿tú has visto el público que hay ahí? Tener que juntarme con esa Claro, chusma. eso O es como sea, pero... como echarle gasolina al fuego, también te digo. Claro, tú quieres juntarme a mí con el presentador de la ruleta de la suerte, ¿te crees que soy cote cabezudo o algo? Eso te En lo fin. iba a decir ahora mismo. Te lo iba a decir ahora mismo. Bueno, y hasta aquí Finchlandia. Y Bien. probablemente el canal. Pero fue eso, fue cuando la vi. Y te he de decir, Finch, que salí de la película, de aquella proyección un poco... bueno. Con desdén. Sí, con desdén. Fui a coger el coche y le di así al mando. Ah. O sea, Ya, como que entiendo. no era mi mierda aquello, no era mi mierda. En cambio, ahora que la he revisado, no la había vuelto a ver desde aquel entonces, Ujú. Baviera, la película tal y como la llaman en Ecuador. Eh, Te diré que me ha gustado mucho, por lo menos en 2 tercios de película. A que no adivinas cuál es el tercio que menos me gusta de la película. El tercer acto. El tercer acto me interesa menos, me interesa menos. Es verdad, he de Pero decirte que sí. Yo opino un pelín como tú y Fruna nos va a matar porque a Fruna es una peli que le encanta, Múnich, sí. pero es un poquito larga. Sí, mira, esto yo lo hablé antes con Frusna, porque curiosamente cuando Frusna y yo hacemos un programa juntos, nunca hablamos, pero cuando toca un programa con Finch o con alguien, pues sí que hablamos de las películas, así somos, él y yo. Y dije, Frusna, ¿qué te parece Oscar Mayer, la película, tal y como se tituló en Argentina? Y me dijo, me gusta mucho, pero a lo mejor sí que es verdad, Dani, que le sobran unos minutos. Un O sea, poquito bueno, larga, ¿eh? pues sí, puede ser. Puede ser. Bueno, Finch, cuéntame un poco cómo llega Steven Spielberg a Múnich, por favor. Pues, a ver, George Jonas, vaya nombre, escribe un libro que se llama Venganza en el 84 que narra esa presunta operación secreta del Mossad tras el atentado de los Juegos Olímpicos en el 72. Aquí en mis anotaciones me había puesto en grande September 5, que Sí, es una peli que se estrenó hace unos meses, estuvo nominada al Oscar al mejor guión y narra un poquito todo y el que es prólogo. maravillosa. Es buenísima, pero buenísima, corta, concisa y al grano. Sí, Y de sí, hecho sí. la nominan a guión cuando el guión es muy bueno, pero creo que destaca más en montaje y dirección, por ejemplo. Sí, Pa- sí, para totalmente. mí. To- Pero totalmente. funcionaría muy bien como prólogo. Haría un programa doble con Múnich estupendo. Mm, Porque el prólogo de Múnich, en los primeros 10 minutos, te sintetiza todo lo que es, bueno, todo lo que sucede, el atentado, el secuestro, hasta lo del aeropuerto. Y September 5 te lo cuenta un poquito más desgranado. Con lo cual,
sería muy interesante ver a las dos pelis igual. El proyecto le interesa a Spielberg un poquito antes de la Guerra de los Mundos, pero como ya dijimos, Tom Cruise tenía bueno, al final se decantó por la Guerra de los Mundos y luego dirigió Múnich haciendo... Ojo, Dime. el proyecto le llega a Spielberg a finales de los 90 incluso. A finales de los 90. A finales de los 90 y de golpe se caen las torres y dice Spielberg, a lo mejor no es el momento de hacer esta película. Ya. Y se iba a poner eso con la guerra de los... Se iba a poner antes de la Guerra de los Mundos, les quedó ese hueco y bueno, quedó postergada pues eso hasta finales de 2005. Que repite lo que dijimos, la maniobra que hizo en el 93 o en el 97, hacer una peli un poquito, un blockbuster y luego, digamos, un drama serio, como fue Parque Jurásico y la lista de Schindler, El mundo perdido de amistad y en este caso La Guerra de los Mundos y Múnich. Este le quedó bien también, este díptico, ¿eh? Sí, total. A lo mejor no tan redondo como el del 93, pero le quedó bastante bien. Estaba en un momento además en el que rodaba y hacía lo que quería maravillosamente bien con la cámara. El guión, ficha para el guión a Tony Kushner, un dramaturgo, el autor de Ángeles en América, y a Eric Roth, el guionista de Forrest Gump. El primer tratamiento de guión ficha a 3 guionistas, según tengo entendido, al principio, y cada uno desarrolla el proyecto en paralelo. Sí, y de él una manera decide, distinta. Sí, él decide quedarse con el de Eric Roth, y cuando tiene el de Eric Roth llama a Kushner, que después trabajaría con él varias veces, por ejemplo en Lincoln, en Los Fabelman... West Side Story y Los Fabelman. Y Kushner, fíjate, estoy ahora pensando y estoy haciendo algo que cuando lo vea Rufino me va a matar. Pero Rufino, que es un gran fan de Ángeles in América, a lo mejor sería un programa bonito el hacer Ángeles in América con la adaptación que hizo HBO. Podría no la he ser visto, interesante. La tengo pendiente porque dicen que es muy bonita. A Rufino Ángeles in América le flipa. Entonces, bueno, ahí lo dejo, Rufino. Cuando escuches esto, ahí te dejo la pelota botando en tu campo. Además encaja con un Que ruina de función, porque Ángeles in América es una obra de teatro. O sea que bueno, ahí se lo dejo. Sí, es lo que tú decías, Kushner aportó un poco a la profundidad filosófica y un enfoque un poco más dual, una moralidad así más dual, evitando que fuese tan maniqueo a lo mejor como lo que podría haber hecho Eric Roth, que no lo sé lo que hizo este señor. Sí, total, que empiezan a rodar y la peli se rueda entre junio y septiembre de 2005 y para diciembre de 2005 la peli ya está estrenada. O sea, de nuevo una barbaridad. Es que Spielberg te rueda rápido, bien y sobrándote días. Es verdad que se hizo un estreno técnico para los premios y luego la peli se estrena ya a nivel, digamos, mundial, o sea, el estreno oficial en enero. Pero bueno, que claro, es una locura. Es que Spielberg, todo lo que rueda en Malta y en Hungría, lo está montando Michael Kahn, que era el portero del Bayern de Múnich en aquel entonces también. Lo estaba... Ríete un poco, Finch, que tú eres un experto en fútbol. Esa referencia. Michael Kahn la rueda, o sea, la monta a la vez el propio día que recibe los brutos de rodaje. Sí. Y con esos brutos o con ese montaje de Michael Kahn ya directamente se lo mandan todo a John Williams para que vaya haciendo la banda sonora sobre el propio rodaje. Sobre el metraje, que eso es raro porque no se suele hacer. Total. Y no olvides que a la misma vez estaba supervisando la postproducción de La Guerra de los Mundos. Y las partes de París y Nueva York se editan 2 semanas después de estar rodadas. O sea que una vez que tienen todo esto, el montaje final lo hacen en otras 2 semanas. Uh-huh. O sea que un montaje titánico y contrarreloj. Spielberg empieza con el reparto y me hace mucha gracia la historia de que Matthew Kassovitz, que era
ya director. En aquel entonces, Matthew Kassovitz debuta en la dirección con El Odio, una película de estas que está muy olvidada hoy en día, pero que en los 90 era la caña, El Odio. Después intentó hacer carrera en Estados Unidos como director, no le salió. Hizo Los ríos de color púrpura, que es una peli muy jugona. Esa peli está muy bien. Hizo la 1 y la 2, me parece. Puede ser, la 2 es un desastre. La 1 no estaba nada mal. Y él ya se había retirado de la interpretación. Él acabó un poco hasta el coñísimo de que le recordaran por Amélie y tal y cual. Dijo, yo ya no quiero ser actor. ¡Ya no quiero ser actor! Pero hijo, sal de la habitación, tendrás que ganarte la vida. No, madre, porque Matthew Kassovitz a su madre la llamaba madre. Madre, no voy a ser más actor. Pero si te llama Steven Spielberg, bueno, si me llama Steven Spielberg, a lo mejor. Y le llamó Steven Spielberg y dijo, vamos, shalom, amigo. Hombre. Voy donde tú me llames. Tan solo porque era un proyecto de Steven Spielberg, él aceptó el interpretarlo. Y en cambio, Steven Spielberg, ya cuando ve Hulk, decide que este proyecto, cuando lo haga, lo interpretará. Pero dilo con propiedad, cuando ve Hulk, la Hulk buena, que es la de Ang Lee. Pensé que me decías que lo dijera con propiedad. Cuando ve Hulk cuando ve también. Hulk. Oye, una cosa que es un poquito off topic. ¿A ti no te da rabia que toda la vida ha sido la masa y ahora es Hulk? Sí, y ahora y yo estoy viendo niños que ahora dicen, soy Wolverine. Pero, soy Wolverine, pero tú eres anormal. Tú eres anormal. O sea, en fin. Yo te puedo tolerar lo de Daredevil. Porque tú eres un tolerante de mierda. Sí, es verdad. No. ¿Qué vas a tolerar tampoco? La Patrulla X. La Patrulla X. Claro el Hombre Araña. El Hombre Araña. Claro. Pero vamos, lo de la masa Hulk, como tú dices, me parece fatal. Claro. Ha sido la masa de toda la vida. Vamos a llamar la masa. Cuando hagamos un programa sobre esas películas, se va a llamar La Masa, el increíble La Masa. Pero que eso también pasa con la Guerra de la Galaxia. Claro, el luchador el de lucha libre, La Masa Hogan, por ejemplo. Masa Hogan, por supuesto. Claro. Sí, Aquí en Cartagena hay una atracción de feria muy famosa. ¡Qué interesante esto, Finch! La gente se queda por esto. Cuéntame. Claro, se llamaba La Masa, ahora no sé cómo se llamará. Igual se llama Hulk. Claro. Salía la masa en medio y el típico pulpo este que te va levantando y va girando a la misma vez. Qué bonito, en Galicia había uno que era el saltamontes, no sé si... Sí, el saltamontes se llama aquí. Siempre lo lleva un chico, que lleva una camiseta blanca y la cajetilla de Camel aquí puesta. Aquí, sí señor. En el hombro y que estudió ingeniería a lo mejor por la UNED. Para montarlo, ¿sabes? Sí. En fin, a mí lo que pasa es que hay una cosa que me intriga, porque... Cuéntame, me encanta esto. La masa, yo cuando veo la feria que la ponen, la masa es la misma masa en la que yo me montaba de crío. Y yo, claro. Mi feo aspecto os puede llevar a confusión, no soy tan joven. Entonces, ¿y eso te inquieta? ¿Eso qué ITV pasa? Eso, Finch, unas cosas, vamos... Claro. Eso y luego está... hay otro que es el Explorer, que es una cosa que hace así, a la misma vez va girando, que también es el mismo, es como... Pero eso aquí se llama las palas, yo creo, ¿no? Las palas, puede ser. Sí. Sí, creo que sí. Pero ese Explorer, ahí me monté yo en el 94. Y sigue siendo el mismo, ¿eh? Entonces... Ya. En la de cosas que te montarías tú en el 94. También. En el 94 a lo mejor menos, pero... Dice aquí, doctor Frusna, el inolvidable programa Con las manos en el Hulk, por ejemplo. Hombre, con las manos en el Hulk. Claro. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina. Claro, embadurnada de harina con las manos en el Hulk. Esto... ¿Cómo molaría escuchar la canción, eh? Me encantaba. Que lo hago por la tarde, en la primera. Sí. Y eso era... La letra es de Sabina, de eso, ¿eh? Gachas con arroz, tomate, honillo, vinagreta... con chocolate, cebolleta y vinagreta. Y luego decían, la con grelos, bacalao al pil y un poquito perejil. Me encanta. Qué a favor estoy. En los 80 las sintonías de tela componían normalmente cantantes famosos. Sí, esos eran de Vainica Doble, yo creo. Esta canción la cantaba Vainica Doble. Puede ser,
pero la letra era de Los Sabina. Garbo también cantaban muchas intros. Sí, ¿tú crees? Emilio Aragón también. Bueno, pero es que hablemos, o sea, hasta aquí el Finlandia de Múnich, pero hablemos, si hay un libro sobre películas que lo fueron todo y hoy nadie se acuerda de ellos, el disco que sacó Emilio Aragón a primeros de los 90, eso de Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, eso se tuvo que vender a Dios. Eso tuvo que vender. Vamos a mirar por gusto cuánto vendió el disco. Eso, vale, tú busca lo que yo voy entreteniendo a la gente con música. Venga, entretiene a la gente con la peli. Vale, pues Steven Spielberg dice, siempre tuve en mente a Eric Bana para hacer esta película, ¿no? Y dice, desde que le vi en Hulk. En Hulk tenía humanidad en su mirada, simpatía, fuerza e incluso miedo. Su personaje era eso mismo en esta película. O sea que, según Spielberg, esta película debía estar protagonizada por Hulk, ¿vale? En cambio, el personaje de Geoffrey Rush, en un principio iba a ser para Sir Ben Kingsley. Geoffrey Rush. Me gusta muchísimo ese actor. Me gusta mucho. Sí. A mí también. Pero también me gusta mucho Ben Kingsley, que era el que iba a ser el actor protagonista, o sea, el actor que iba a hacer ese personaje. Pero como se enredó con la Guerra de los Mundos, la Terminal y no sé qué y tal y cual, para cuando se quiso dar cuenta, Ben Kingsley se había ido a hacer de Fagin en el Oliver Twist de Roman Polanski. Entonces, bueno, pues llamaré a Geoffrey Rush. Mira, no sé cuántos discos vendió, pero la lista de canciones era... A ver, cuéntame. A ver si cuántas conseguimos tararear. Venga, a ver. ¿Te huelen los pies? Te huelen los pies, te huelen los pies, sí. ¿Cubatita de ron? Un cubatita de ron. Esto sí que cantaba así, sí. ¿María? 1, 2, 3. No, un pasito para... No. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma, que me han dicho que se goma. Sí. Oui, c'est moi, que decía Lulú. Oui, c'est moi. Sí, es un clásico, Finch. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Me sube y me baja, me vuelve a subir. Ostras, ¿esto estará en Spotify? Pues no lo sé. Esa es la cara B. Pero eso no es un cover de los Rolling. ¿Tú crees que la bolita que me sube y me baja es un cover de los Rolling Stones? Hey, Mr. Waiter. No, la música. Hey, Mr. Waiter, I want to eat. Na. Sí, esto sí que yo me acuerdo de ello. 422 de Berlín, ni puta idea de lo que hablamos, pero probablemente... No sé, pero está relacionado con Múnich, sí. Seguro. Na. No sé qué es. Pero... ¿Dónde estabas tú? Se iba cayendo, era un soufflé este disco, sí, tal cual, la cara B la escuchamos poco. La cara B, no, la de Lulú y Semoa sí. Pero no veo cuánto vendió, pero tuvo que vender una locura. CBS era la discográfica, me parece. Bueno, pues hasta aquí el programa de Múnich. Se nota que de Múnich había un montón de información. Bueno, desde luego. El bueno de Frusna nos la ha mandado, pero no se ha pillado currando. Sí, claro, en fin. Pero si te parece, vamos a... Frusna, por favor, mira, te voy a pedir ya una cosa. Para el siguiente Finchlandia, intenta encontrar los videoclips de Emilio Aragón de aquella época y la publicidad que sea cosas de Emilio Aragón del Hey Mr. Waiter. El reino de la calavera de cristal. El reino de la calavera de cristal, que vamos, también te digo que... Claro, Perdona, pues yo de ahí sí puedo hablar un montón. Aparte, enlaza... tiene ahí no sé, ahí se te murió alguien, Finch, o algo en el reino de la calavera de cristal. Ahí se me abrió el culo de lo que me gustó la peli. Bueno, yo creo que con este gancho podemos irnos perfectamente a publicidad. La única bebida de dos colores es la cerveza dorada y blanca, blanca y dorada. Y la mejor cerveza de dos colores es Múnich Imperial. Múnich Imperial. Sabor vibrante en su dorado, sabor muy suave en su blancura. Pudiendo gozar el doble, no se conforme con una bebida común. Mira Múnich Imperial y sea doblemente feliz.
pudiendo gozar el doble, no se conforme con una bebida común. Beba Múnich Imperial. Bueno, la Múnich Imperial, qué buena está, ¿verdad, Finch? Aunque yo ya no bebo alcohol, pero sí. ¿Tú ya no bebes alcohol? ¿Desde cuándo, mentiroso? No bebo alcohol. Yo desde hace muchos años no bebo alcohol. Yo me dejé el alcohol en 2018. ¿Es verdad? Y no sé por qué se ríe este señor. Yo en 2018 decidí eliminar el alcohol de mi vida. Ostras, no Lo sé que por no qué quita- tenía yo la impresión, Finch, de que alguna vez... No me has dejado terminar, lo que no quita que en ocasiones puntuales y muy especiales, cuando me junto con gente que quiero mucho, pues pueda beber algo, pero yo no bebo de la última vez que estuve contigo, de hecho. Creo que lo bebo desde Valladolid. Bien, vale, no, me dio esa impresión, yo que sé, a lo mejor pues una impresión que tenía yo, una impresión un poco loca, pero bueno, qué bonitas las vainica doble que anunciaban aquí, estas sí que eran las vainica doble, las que anunciaban la cerveza Múnich. Las Bacara. Las Bacara, sí, suena un poco a Bacara. Finch, busca ahí, mira, ya que estamos, busca ahí un disco de las Bacara, a ver cuántas conseguimos. No. Vamos a centrarnos, que este es un tema súper serio, Finch, súper serio, porque Steven Spielberg se pone aquí solemne, ¿verdad? No, a ver, ahora ya, en serio, la peli, iba a decir, por desgracia, no puede estar más vigente, porque bueno, este conflicto lleva años y probablemente continúe así. Pero es verdad que yo recuerdo estar viendo la peli y decir, joder, digo, me choca que Spielberg se haya metido en esta camisa de 11 varas, porque creo que reparte bien la mierda. Dentro de, o por lo menos trata de repartir bien la mierda. Y tal fue así que él no dio ninguna entrevista sobre la peli ni hizo promoción, ninguna. No, hizo tan solo, yo tengo aquí, hizo tan solo en el Imágenes de Actualidad de este mes, espérate que la encuentro, hizo tan solo un reportaje que después aparece traducido en el Fotogramas del mes, solo hizo un reportaje para concretamente Time. Para la revista Time. Y de hecho dicen que probablemente esta falta de promoción que tuvo Spielberg para para esta película, hizo que no tuviera mejor campaña de premios la película. Porque, Spielberg se negó un poquito, bueno, ya sabes cómo se pone el Tito Steven, el tío de la visera, con el tema judío, y ya la lista de Schindler pues había sido todo muy solemne y tal y cual, y aquí pues tocó un poco reeditar eso. Pero yo creo eso, que me chocó, no sé si a ti te chocó cuando tú saliste con Desdén del cine, sí, viendo cómo Spielberg tocaba el tema y decía, ¿vale? Porque perfectamente puede haber sido una peli súper maniquea y haberse ido en plan palestinos malos, judíos buenos. O incluso en el otro sentido. Quiero decir, podría ser una película de qué malos son los israelíes, la venganza no es el camino y tal y cual. Y creo que la película no escoge ninguno de los dos bandos. Quiero decir, es una película en la que todo el mundo tiene sus razones y probablemente todas esas razones sean equivocadas. Sí. Y eso te lo explica muy bien Spielberg cuando coincide en el piso Franco. Sí. Y la conversación que tiene en la escalera Eric Bana con el personaje de Ali. Es una conversación demasiado literaria, demasiado teatral, a mi modo de ver. No te lo digo por eso, pero sino luego, sí, a ver, la conversación un poquito aquí in your face. Sí. Pero es verdad que luego en el hotel Aristide, me parece que se llama, cuando el tiroteo lo ve y esa mirada que se echan, es como, joder, es que estamos en polos opuestos, pero la misma es, tenemos puntos de convergencia, no sé, creo que la peli trata de, no iba a decir de ser equidistante, pero sí trata por lo menos, aunque no profundice como si fuera un ensayo, de ponerte varios puntos de vista. Sobre todo lo hace cuando dice, es que hemos matado a tal, pero han puesto otro, es como una hidra, que le vas quitando una cabeza y el que viene es peor, incluso. Claro. Lo cuenta Spielberg en este reportaje en Time al que he tenido acceso. Lo voy a traducir
de cabeza, entonces pues a lo mejor digo cosas tal, pero dice, fue algo imborrable, algo que he querido analizar desde esta distancia de más de 30 años, se refiere a los ataques de las Olimpiadas, en los que el mundo sigue enloquecido. Nunca me he planteado realizar una película porque ésta pudiera aportar algo bueno al mundo. Eso es tan subjetivo. Solo quiero contar historias, que las cosas no se olviden. ¿Conoce alguien algún libro o película que pueda resolver el conflicto de Oriente Medio? Bueno, y esto está muy bien tirado en época en la que se habla de películas importantes. Que el propio Steven Spielberg diga, no, es que una película no va a solucionar nada. He querido tan solo contar una historia porque me pareció una historia muy interesante de contar con sus claroscuros. Me parece muy interesante. Y dice el propio Spielberg, Múnich incita a plantearse una pregunta. ¿La venganza puede justificarse? Es una cuestión fundamental y difícil. Ante horrores como los de Nueva York o los de Múnich, tienes deseo de que alguien pague por ello. ¿Pero de qué manera? ¿Los gobiernos deben ejercer la venganza? Al final está un hombre apuntando con un arma a otro, y eso es terrible. Ya lo decía el director Sam Fuller, un soldado no puede disparar a un enemigo al que le ve los ojos. Hay un dilema moral en Múnich que me impresiona y me atrae como artista y persona. Hay algo acerca de matar a gente a quemarropa que resulta atroz. Quizás tus víctimas estén llevando una doble vida criminal, pero al mismo tiempo muchos de ellos son gente razonable y civilizada. Matarlos deriva en consecuencias impredecibles. Algo así destroza el alma humana. Y eso último que dice es cierto porque te van presentando a los cabecillas del atentado de las Olimpiadas como intelectuales, porque el italiano que está presentando el libro, que no puede ser más amable ese señor y tener cara de buena persona. Sí. Incluso el que está en el hotel, que dice, oye, mira, te doy una pastilla para dormir, de no sé qué y tal. Son gente, sí, exacto, son gente que no te digo que tengan sus razones, porque sus razones no están explícitas, pero la gente no es mala el 100% del tiempo. Eso Quiero decir, y tienes que matarlos a sangre fría, y eso te destroza a ti, no tanto como a ellos, evidentemente, pero que te acaba destrozando como persona, que es algo que Spielberg acaba reflejando en la que para mí sin duda es la peor secuencia de la película y una de las peores de la filmografía de Spielberg, que es esa escena de sexo final con los flashbacks de la matanza y no sé qué y tal y cual, que me parece una escena hasta fea y desagradable de ver. Lo tengo yo anotado por ahí. Todos los flashbacks de lo que es la Vía Olímpica me sobran. Me sobra, me parece reiterativo. No necesito que me lo enseñe Spielberg. Hay incluso alguna cámara lenta que dices, ¿por qué, Steven? Pero en cambio hay otras cosas como los zooms. Es una película llena de zooms, que es un recurso que me suele molestar, pero aquí tiene un sentido narrativo. Constantemente, cuando están hablando de la película, el director de fotografía, el montador, el tal, te ponen como referente a los 3 días del Cóndor, por ejemplo. Y tiene mucho sentido. Es una película que... No, que al final la peli es un thriller setentero hecho por un señor que hacía thriller en los 70. Entonces se nota. Sí. Totalmente. Mira, aquí sí te voy a decir que la foto de Kaminsky no me acaba de entusiasmar. No, de nuevo, mira esta ventana que tenemos en el layout, por la que solo se ve esta luz blanca, puro Kaminsky, que entiendo que aquí para reforzar el claroscuro, bueno, pues puede funcionar, pero hay escena en la que está muy bien, la fotografía, creo que la escena del hotel, en la calle, cuando disparan, y la escena del ascensor cuando matan al italiano Bueno, eso es una preciosidad. Ahí la fotografía está estupenda. Por cierto, sí me molesta un poquito. Que Frusna nos ha desvelado una cosa. Que yo la enlazaría con lo que tú has dicho, con ese montaje tan rápido para estrenar. Sí, Frusna, enséñanos un momento ahí las capturas. Sí. Mira, van al ascensor y disparan al vecino en el ascensor, que es algo que todos hemos querido hacer. Le disparan. Y tracatro, ahí cae el muchacho, el señor el de las 1001 noches. Qué tremenda turra ha pegado antes. Y ahora le vemos cuando se va. ¡Ostras! Boca arriba. Entra Killian Hines después y está boca arriba. Hubo un debate interesante en el grupo de WhatsApp en el que había dos teorías.
Uno, eso es un error de montaje. Dos, el tío queda malherido y consigue darse la vuelta. Para mí es un error de montaje y es un tema de gramática de cine. Pero hostia, que Michael Caine pegue un error. Bueno, tan Michael garrafal. Caine rueda lo que tiene, tío. Ya. O sea, rueda lo que tiene, monta lo que Sí, tiene. monta lo que tiene. Pero aquí tiene que haber un script también que te diga, mira, esto no es así. Pero había quien decía, no, es que el muerto ha podido quedar malherido y darse la vuelta. Pero es un tema de gramática de cine. Cuando yo hablo de la gramática del cine, hablo de estas cosas. Si el muerto ha quedado malherido, tú tienes que enseñarme Enséñamelo. cómo se da la vuelta. O por lo menos cómo se mueve. Hazme un inserto de la mano arrastrándose, por ejemplo. Entonces yo ya sé que ha quedado malherido. Pero aquí, cuando no muestras eso, das por hecho que el tío queda como está. Entonces, para mí, esto es un error. A ver, un error de montaje. Tampoco es un error de montaje. Esto es, Sí, bueno, esto es lo que un hay. fallo de récord. Un fallo de récord, si me apuras, que son ridículos. Pero fíjate, es curioso. Es curioso cómo nos encontramos con cosas así. No, desde luego. Que por cierto, he nombrado que en esa escena luego entra, digamos, el señor lobo del grupo, que es Cillian Hines, que es un actor que me gusta mucho, que es el abuelo de la peli de Belfast, por ejemplo. Sí. Y le puso voz al villano de la Liga de la Justicia, que me chocó mucho ver eso, al Steppenwolf este. Entre otras muchas cosas que ha hecho este señor, pero vamos, que me gusta mucho. Te diría que es el Spielberg más Hitchcock que hemos llegado a ver, ¿eh? Tal cual. Tal cual. Creo que es el Spielberg más Hitchcock y te diría más. Y esto también lo he hablado con el doctor. A ratos es hasta de Palma, este Spielberg. En esta película especialmente. En esta película especialmente. Y veremos cuando yo te hable de mi plano cómo es muy de Palma. Cómo es muy de Palma. Y claro, al final piensa que De Palma y Spielberg vienen un poco del mismo sitio. Con lo cual. Claro, no, totalmente. O sea, no. De Palma bebe de Hitchcock y son de la misma generación, de los barbudos de los 70. Y ahí están. Por cierto, hablabas de los flashbacks y de la parte de la Villa Olímpica. Y aquí hay una curiosidad que me encanta, que es que Guri Weinberg interpreta a su propio padre. Porque el padre de este actor era Moshe Weinberg, que era un árbitro de wrestling israelí. Y murió en la masacre de la Villa Olímpica. Y entonces Spielberg llama a su hijo para interpretar el papel del padre. El hijo tenía un mes cuando murió su padre. Ya ves. Me parece un thriller setentero perfecto. Lo que pasa es que la duración se le nota en el tercer acto. Le sobran esos 43 minutos finales. Creo que Spielberg quiso ser tan solemne con lo que estaba contando que no. Se me hace largo. Creo que, además creo que te cuenta este descenso a la locura, que no está mal, y donde tenemos una escopeta de Chekhov. ¡Oh! ¡La escopeta de Chekhov! ¿Cuál escopeta de Chekhov? Dice, acabó este agente tan loco que acabó durmiendo en el armario. Y 1 hora y cuarto después, ¿qué vemos hacer a Eric Bana? Meterse a dormir en el armario. Así que ahí tenemos una escopeta de Chekhov. Bien. Exacto. O sea que es un dilema que te explora un par de años después. ¿Entrar en el armario? ¿Salir del armario? No, joder. Vale. En Tierra Hostil, la peli de Catherine Bigelow. Ese descenso a los infiernos de, en este caso, el soldado en la guerra de Irak, pero creo que tiene paralelismos con la historia. Con el cierto estrés postraumático, ¿no? Es la mejor escena de esa película, que a mí no me entusiasma, es la visita al supermercado. Sí. La visita al supermercado cuando él vuelve es maravillosa en esa película. Porque él no está ahí. No, desde luego que no. Y como un supermercado te puede parecer bastante más agobiante que aquello de desactivar bombas en Irak. No era mala esa película. A mí yo es que no soy muy de Catherine Bigelow. Yo la única vez que la vi me gustó y ya. O sea, era una película. Pero, era una película, ¿no? Era una película. Pero es verdad que tenía ideas que están muy bien. Tenía ideas que estaban bastante bien. Que yo ese año me gustaba mucho más Malditos Bastardos, por ejemplo. Desde luego. O Up. O Avatar. Bueno. Ya llegará el la película de Cameron.
Llegará, sí, ya llegará. La película tiene alguna metáfora quizá demasiado obvia, y yo creo que esto es cosa de Kushner, que es ese discurso sobre que Israel es la patria, la familia, con Golda Meir haciendo de madre, y cómo él al final, que acaba de formar una familia, tiene presente constantemente a la familia, esa tierra prometida a la que él volverá, hasta el punto de ser una película muy moral, incluso en lo sexual, con todo el incidente de la asesina holandesa, que fue un personaje real. De la prostituta. Bueno, más que prostituta, asesina, te diría directamente. Con esa tentación que él tiene esa noche en el bar, como él regresa rápido y corriendo a su habitación a llamar a su mujer y a su hijo, porque él tiene claro eso, esa tierra prometida, esa patria, esa familia a la que volver, y cómo el otro personaje acaba cayendo en esa trampa que le tiende esa bruja en el bosque, ¿no? Que no deja de ser un... No, y que luego todo eso que hice de la familia, por si no te ha quedado claro, esos brochazos, todavía con el personaje de papá, sí, también. el padre de Louis, el francés que le aporta información, que esa escena no puede ser más El Padrino de Coppola, pero total. Yo te diría que incluso manejo otros referentes. Ese ¿Cuál? personaje lo hace Michael Lonsley, que es un actor maravilloso, Está que estupendo en la roba la peli, película cada vez que sale. Fue villano Bond, ese actor. Roba la película cada vez que sale, y a mí me recuerda esa secuencia, te va a parecer una tontería, al Crack 2, a ese personaje a priori peligroso, que llegas a su casa, no sabes qué te va a pasar, si te van a matar, y lo que hay es una fiesta infantil. Esto lo veíamos también en Perdita Durango, ¿no? Sí. Este rollo de ese personaje oscuro, peligroso, poderoso, rodeado de niños, en un ambiente que debería ser tranquilizador, pero no deja de resultar muy inquietante. Sí, pero que ese concepto al final bebe del padrino del inicio de la boda, una fiesta familiar, Sí. una cosa inofensiva donde hay gente peligrosa, por así decir. Sí. Pero bueno, es verdad que la peli sutil no es. No lo película es, no lo es. No es sutil, o sea, no son brochazos tremendos, pero es verdad que, bueno, lo que tú decías, la conversación en la escalera, de cómo explicaban el conflicto de los judíos, los israelíes, no es sutil, pero es muy cinematográfica. Entonces, que al final es lo que yo busco cuando veo una peli. A mí la sutileza me la bufa. A mí en este caso no me molesta, A mí tampoco, en aunque absoluto. noto la referencia, salvo en la secuencia de sexo final. Tampoco me chirría tanto. Yo, no sé, se ha hablado mucho. Es verdad que dicen Spielberg rodando sexo. Es verdad que Spielberg no ha rodado sexo en sus películas. Tan solo aquí sí, pero... es un polvo, primero con una embarazada, que ya tenemos tabú ahí, y en la siguiente escena de sexo que tiene la película es como un sexo doloroso, redentor, filmado a cámara lenta, muy exagerado. Tuvo tardes mejores, Steven. Sí, puede ser. ¿Qué te iba a decir? Que lo tenía por aquí apuntado. Me gusta mucho cómo te enseña al principio de la peli el secuestro desde todas las perspectivas. La árabe, la judía, la primera ministra por otro lado, la cadena de televisión con imágenes que luego ves en September 5. Y luego también hay un recurso que está muy bien, porque esta película, Fruna dice que le flipa la dirección de Spielberg, y es verdad que es súper sólida, sin ser una de las más que tiene de Mira cómo ruedo. Que es cómo va superponiendo... las víctimas van apareciendo en la tele y a la misma vez te van enseñando las fotos de los asesinos, o sea, de la gente que hay que perseguir. Me parece un recurso chulísimo. A nivel narrativo, eso sí me parece sutil, ¿ves? Me parece cojonudo. Fíjate, y al personaje de Abner, al personaje de Eric Bana, le llaman Sabra un montón de veces. Y dije, ¿qué significará esto de Sabra? Sabra es aquel que ha nacido en Israel, pero de primera generación, quiero decir, de padres inmigrantes. Que luego hablamos de racismo, también te digo, ¿eh? Sí, cuidado. Eso es un ahí. Sabra, lo que sería un charnego en Cataluña, algo parecido, alguien
que es recién llegado o que no tiene los apellidos, por así Mira, a decirlo. mí es que eso sí que me parece ya como, chico, tú has nacido aquí, pues tú eres de aquí y ya está. Y es que se eso refieren de a... remontarnos a la generación. No, es que tú para ser israelí tienes que tener 8 generaciones aquí. Venga, señora, cállese. Pues los Sabra son cactus que nacen en el desierto. A mí es un tema que cada vez me interesa más. Un gaijin en Los Japón, cactus, dice Elfi. ¿te interesa? ¿Es un tema que te interesa ahora? No, bueno, los cactus me interesan, desde luego siempre me han interesado, pero el origen etimológico de las palabras, quiero decir, de dónde vienen determinadas palabras, sí que es algo que en los últimos años me ha empezado a interesar verdaderamente. Por cierto, la película no fue rodada ni en Múnich ni en Alemania, mayoritariamente fue en Budapest, todas las escenas, en Hungría, todas las sí. escenas alemanas. Sí, correcto, fue rodado en Hungría. Lo que tú decías de la escena de sexo con los flashbacks, es que se podían eliminar esos flashbacks, igual que los que tiene, lo he comentado antes, cuando va en el avión y mira por la ventana, es como, agilízame, Spielberg, no necesito verlo, si ya sé que ha sido un desastre esto. Exacto, sí, además tú tomas la decisión narrativa en los primeros 10 minutos de película de enseñarnos eso. Vale, ya está. Luego no Claro. intentes arreglar a posteriori lo que no nos has querido enseñar al principio, porque es que la película tampoco va de los atentados en Múnich. No, la película va la que va de los atentados de Múnich es September 5. Exacto, Esto va del post-atentados de Múnich. total. Que Y obviamente además, tiene ahí la sociedad en 2005 tenía tan reciente lo de las Torres Gemelas. Eso, ahí es donde iba yo. Porque de nuevo esta es una película súper post 11S. Hombre. Al final el 11S al cine de Spielberg le afecta muchísimo. Sí. Y llevamos muchas películas de Spielberg diciendo que son películas post 11S. Esa decisión de que el plano final sea con las Torres Gemelas no es una decisión casual, ni muchísimo menos. Tuvieron que generarlas digitalmente porque por lo que sea ya no estaban. Entonces, ahí hay una decisión que de nuevo te viene a decir, oye, esta película es... en parte consecuencia o en parte puede entenderse con lo que hablamos del 11S, con el contexto sociocultural del momento, sociopolítico del momento. Sí, efectivamente. O sea que al final, lo que tú decías, que el plano final no es casualidad, porque al final también ese 11S no deja de ser una consecuencia... No igual, pero un poco una decisión de ese conflicto de Oriente Medio, Oriente Próximo, de Islam, de reconquista, etcétera. O sea que es complicado. Son temas complicados de los cuales yo no entiendo y tampoco quiero hablar mucho porque no controlo bien y no sé si puedo dar algún término mal, pero obviamente... Y nos preocupa el rigor, ¿verdad, Finch, en este programa? No, pero que en este caso tampoco quiero yo decir aquí ningún disparate y segundo ninguna, o sea, no vengo a decir... Nos molesta el poder molestar a alguien, por ejemplo, en este efectivamente, programa. sobre todo a mí, pero que no voy a decir que el 11S viene del conflicto palestino-israelí, pero bueno, el conflicto palestino-israelí al final sí simboliza un poco ese Oriente-Occidente, porque Israel no deja de ser un estado que está en Oriente, pero es occidental. ¿Sabes una escena que probablemente fuera mi favorita en el primer visionado de la película y que me volvió a impactar mucho ayer teléfono. cuando la vi? Bueno, la del teléfono de la niña. La del teléfono es maravillosa, pero no es este caso, Finch. Era una pregunta retórica que no esperaba una respuesta. No, desde luego. Me gusta mucho el asesinato de la holandesa en el barco, con esas pistolas que son como bombines de bicicleta, que son, por cierto, pistolas que existen de verdad, las zip guns se llaman. Tienen que disparar en la culata. Bala a bala, solo tienen una bala en la recámara. Y es un asesinato que no es bonito, todo es miserable en todo lo que sucede. Incluso allí. Cuando le dicen no, destápala. Sí, porque por lo menos Abner tiene la decencia de la tapo. Sí, no. Que quede así, es pura venganza. Ya nada tiene que ver con Israel, ni con el... Quiero decir, es el envenenamiento definitivo de estos que al principio son muy profesionales y que tienen miedo a las víctimas colaterales y a hacer todo correctamente. Y es el momento en el que ya venden su alma directamente al diablo. De hecho, en el primer asesinato del italiano parecen hasta novatos. Pues le mucho el pulso y todo, ¿eh?
Sí, a mí es una secuencia que me impacta mucho, que me impacta mucho. No, Por y eso cierto, que dices de cómo venden su alma al diablo, creo que está muy bien. Te diría que es mi escena favorita de la peli a nivel narrativo, que es el final. Esa conversación que tiene con bueno, Jeffrey total. Rush con las Torres Gemelas y le dice, venga a mi casa a cenar, porque al final usted es judío, está en tierra que no es la suya, y en algún sitio dice que tiene que venir a compartir el pan conmigo. Y el otro le dice que no. El otro lo No. único que quiere es volver a Israel y seguir matando palestinos. O sea, Sí, 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 no. Y usted ya es. me fue de utilidad en su Y ya momento. está. Y Yo no ya. quiero ser su amigo. No, 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 no. Ya está, ya hemos terminado. Sí, sí, fíjate, así como te digo que el tercer acto se me cae un No, poquito, no, pero sí, ese pero el momento es final. maravilloso. El final es cojonudo. O sea, el final, de hecho, resume, creo que resume lo que es la película. Es decir, no hemos vuelto, ya nos da igual. O sea, yo te he usado para mi interés y me da igual la religión judía, me da igual partir el pan contigo, pese a que sea judío. Yo lo que quiero es volver a Israel y seguir ordenando crímenes de palestinos. O sea, ya se ha Claro. perdido tanto el norte que. Dice aquí de Hernández cómo les vendió esta pelea en el Craig como futuro Bond. Bueno, yo creo que ya estaba rodada Casino Royale a estas alturas, pero bueno, Daniel Craig era un actor emergente, aquí está muy bien. Y dice Gruenauji, ese final con lo de que si dejamos de cortarnos las uñas porque nos crecen, ¿no? Es una reflexión muy buena. Bueno, ¿por qué seguimos matando a esta gente si al final lo que tú decías es una hidra y tal y cual? Y dice, bueno, igual que usted se corta las uñas y luego le vuelven a crecer, pues hay que cortar las uñas. Ya. Y es una reflexión terrible, ¿no? Es horrible, el final es horrible. La reflexión final de la peli es como, Dios santo. Y aquí en España, bienvenidos a los charcos, tuvimos los GAL, que son una cosa Hombre, que merecerían una película digna. La de GAL que rodó el equipo de Lobo no es especialmente no la vi, brillante. no la vi esa peli. No es especialmente Pero brillante. entiendo que pasará de puntillas porque, claro, en España aquí sabes tú que está todo Bueno, somos mí. es bastante obvia, no es una gran película y ahí hay una gran historia. Hay otra que se llama La Seizabala, que no está mal, lo que pasa es que el punto de vista pues es el otro. Eh, y, y aquí en España de Guerra Sucia sabemos mucho y de cómo Hombre, lo que empieza siendo guerra sucia, lo que acaba siendo tengo que robar para poder matar, acaba siendo voy a seguir matando porque así puedo seguir robando, ¿no? Y claro. es curioso cómo se va emponzoñando y esto pasa siempre, como lo que puede empezar siendo una venganza legítima o ilegítima acaba derivando en la más terrible de la corrupción moral, intelectual, de todo tipo, ¿no? Tiene que ser Hablaba muy Spielberg que a él complicado. nunca le interesó hacer una película de Charles Bronson. Dice, claro, si esto fuera una película de venganza Ya. convencional, esto me interesaría más bien poco. Yo quería hacer, pues, pues La otra cosa. moralidad. De eso que nombras, ¿tú te acuerdas del documental este que ganó el Goya el año del descubrimiento, que Sí, estaba sí, San sí, sí. Cartagena del año 92? Vale. Eh, hay un momento, aquí va a cerrar Bazán y va a cerrar Peñarroya, otra empresa, y los trabajadores, antes de quemar la asamblea, empiezan a- a manifestarse y tal. Y Diego, que además es amigo de mi familia, sale en ese documental y dice que hubo un momento que dijimos, coño, ¿qué estamos haciendo? Están cortando las vías del tren. Dice que estamos. Un momento que dijeron, che, que estamos haciendo ya cosas de terroristas. Esto es lo que haría un terrorista, esto es lo que haría un etarra. De, de, y, y planteaba un dilema moral que dice, joder, claro, ¿de dónde corto? ¿Dónde pongo el tope? ¿Dónde? Es Es interesante y desde luego. complicado, ¿eh? Es Total, total, interesante y total. complicado. Es muy. Fíjate, Spielberg, bueno, luego hablaremos en la postproducción de Mm, las críticas que recibió. Otro cameo que es interesante y que te habla de lo personal que es la película para Steven Spielberg, es que su hija, Sasha Spielberg, sale al inicio de la película, viendo la televisión. sí. O sea, que él incluye a miembros de su familia en el reparto, que es una forma de decir, bueno, esta es una historia que habla de mí, de nosotros, que habla de Sí, todos nosotros. de mi pueblo. Lo que decías de los GAL que en la película se nombra a ETA y se nombra a Sí, Lira, a todos estos grupos rebeldes, como en ese piso franco no me acuerdo si era en Grecia, parece que era en sí, Grecia. puede ser.
y recuerdo que esa escena me impactó mucho. Es como, ETA, Basque. Dice que se hacen pasar por terroristas de ETA por no decir que son... Como cuando del Mossad. en Chacal, la versión de... Por cierto, la original de Chacal era otro de los referentes que tenían. La versión de Bruce Willis y de Richard Gere, que al final la que salvaba a Richard Gere era una de ETA. Era maravilloso, porque era la que mataba... Era Yoyes. Sí, no era Yoyes. A lo mejor antes venía de disparar a Yoyes, ¿sabes? O sea, va. Ya. Cuidado. Te iba a decir, ve otro tema que no entiendo, pero hay un momento que Jeffrey Rush dice algo como que la OLP la dirige Carlos el Chacal, algo así que no... Sí, yo ahí me pierdo ¿verdad? también. Yo me pierdo también, no y sé, lo último no sé que bien quiero es de lo que ofender a hablan. nadie, claro, sí. Hombre, ya me conoce a mí. Total. Por cierto que... Si sobreviví a la lista de Schindler, te digo que sobrevivo a este. Hombre, te digo yo, a no ser que venga Emilio Aragón enfadado en cualquier momento. Ahí es otra cosa. Tuvieron problemas en el rodaje, llegaron a pensar que podían ser ataques terroristas porque les ardió uno de los camiones de rodaje en Malta. Aquello no se aclaró nunca, pero dijeron, no, es por el calor de Malta, hombre, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga, no? A ver, pero sí el Mediterráneo... un camión, a ver, que no están los camiones ardiendo en Murcia, ¿no? No, por eso te digo, que el clima de Malta es muy parecido al de aquí, claro. Hombre... Por cierto, que hablabas de ETA, no es la única mención española, sale un cuadro de Murillo en la película. En la casa segura que tiene el personaje de Eric Bana, en su refugio, por así decirlo, tiene los niños comiendo uvas y melón de Murillo. ¿Qué te parece? Está muy bien, porque además se lo decía Frutna, porque tú hablas con Frutna de la peli y yo también, porque ¿para qué tenemos un grupo los tres y podemos darle por culo a Frutna por separado? Claro, desde luego. ¿Verdad? Que ese piso franco donde están al principio y tal, me gustan mucho los decorados de la peli, la dirección artística y el vestuario, porque el vestuario es genial, el vestuario es maravilloso, es maravilloso, y la dirección artística, los que son de nuestra edad, Dani, esos aparadores y esas sillas donde están comiendo, bueno. nosotros, fuera de broma. Pero tal cual, o sea, faltan los platos de Duralex. Pero ¿sabes que yo tengo platos de Duralex aquí en casa? Yo tengo en casa de mi abuela y eso dura. Yo tengo, ostras, se te cae y te rompe la baldosa el vaso. De los amarillos estos. Sí, amarillos ya oscuritos, o sea, es un color ámbar. Solo falta un mosquito dentro para poder clonar a Manuel Fraga, por ejemplo. Bueno, ya han clonado a los lobos estos extintos. O sea, oye, sí, dejemos Múnich un momento, pero ¿qué ideas son estas? Yo también lo pensé. De clonar lobos, pero ¿qué necesidad? Pero qué necesidad, si la naturaleza, la Pachamama los retiró, ¿qué necesidad hay? Por Dios. Eso de jugar a ser Dios no lo entiendo. Nunca sale bien. He leído un experto que dice, pero tampoco, que es uno flipado, que dicen, han resucitado, dice, no. Han cogido genoma de este bicho, o sea, han hecho un parque jurásico, cruzado con tal, y dice, entonces han hecho según el aspecto que ellos creen que tenía ese bicho. O sea, es como el doctor Moreau de Marlon Brando, ¿no? Efectivamente. O sea, y yo te digo una cosa, ¿para qué voy a clonar un lobo si puedo tener un monico aquí? Total, no. Es más, yo esto solo lo acepto si llevan al enano de la isla del doctor Moreau de Marlon Brando. Esto sería maravilloso. Estuviera ahí tocando el piano encima de un piano, con un piano pequeñito. Esa peli tiene una intrahistoria. De esa peli hice la intrahistoria yo en el Como que Non. Hay un documental maravilloso. Sí, el de Lost Souls, Bueno. Ese sí que merece un gruñones, esa peli. Eso fue una locura. Maravilloso. Eso fue una locura, pero bueno, eso sí merece un gruño. Oye, el año que viene creo que cumple 30 años. Sí, porque es el 96. O sea que, mira, bueno, pues ahí la cara de Nuzca viendo esa peli, además va a ser maravillosa. Pintado de blanco con el enanito aquí. Y Val Kilmer por allí dando por culo. En fin. Sí, bueno, están todos muertos, es verdad. Val Kilmer, el enano, Marlon Brando. También te iba a decir una cosa, ve, aquí sí voy a ofender. El otro día muere Val Kilmer, oye, es una pérdida, lo que tú quieras, pero dice, escúchame,
Aquí estamos hablando como si Val Kilmer fuera Marlon Brando. Bueno, lo claro, pensé yo el otro día. Lo pensaste, Ahora ¿verdad? resulta, se lo decía Jacobo Buceta, ahora va a ser resulta buen actor. que Val Kilmer era un gran actor. Toca Claro, los cojones. buena persona, que era gilipollas perdido. Sí. Y era más mal actor que su puta madre. Quiero decir, que no lo tiene merecido porque además ha muerto de una neumonía, pero que Val Kilmer fue cuando le detectan el cáncer de garganta y dice, no me voy a medicar, porque soy de la iglesia nuevo-cristiana de no sé cuánto. Y ya cuando se ve que ya está muy malito, dijo, bueno, a lo mejor lo de la quimio no está tan mal. Dice, qué pérdida, Val Kilmer. ¿Tuviste el santo? O sea, ¿tuviste el santo que había un momento en que se disfrazaba del cordobés? Que era maravilloso aquello. O sea, esto era gloria. Pero recuerdo que se estrenó en el 97, en enero del 97. Sí. Y con Elizabeth Shue, que también se la jincó, como a todo el mundo, Val Kilmer. En fin. Sí, pero yo veía a la gente, ¿por qué tal? Y dije, coño, se ha muerto Val Kilmer, coño, porque es joven, no por otra cosa, pero... Y es una estrella, fue una estrella, y bueno, sí, pues bien, hay que recordarlo, y al final te salen 5 o 6 películas de Val Kilmer cojonudas. Sí. Y fue Batman, y en Los demonios de la noche le infló los cojones tanto a Michael Douglas. A Michael Douglas, que Michael Douglas dijo un día, no vuelvo, y sale y dicen en la película, su personaje ha muerto. ¿Cuándo? Anoche. Sí. Esto es real, ¿eh? O sea, esto es así. Michael Douglas se piró. Acabó hasta la polla de Val Kilmer. Y dicen en la película... Ojo, esa peli no estaba mal, ¿eh? Dicen en la película, ponen una escena así con en oscuras y se oye... Y a la mañana siguiente se levantan y el personaje de Michael Douglas se murió. Volvió a su planeta. O sea, sí. Claro, la gente, Val Kilmer, porque está dolido, tal, digo yo. Bueno, y lo de la isla del Dr. Moreau le hizo la vida imposible a la gente. Le apagaba cigarrillos a los extras en la piel, Ya ves. O sea, en fin. Que era gilipollas, que Val Kilmer era gilipollas, que no pasa nada. Es que esto de hablar bien de los muertos solo porque están muertos, mira, esto te va a gustar. Fui a ver un montaje de Los Miserables, aquí local, que se hizo. Ah, sí, qué bueno. Sí, no, esto está muy bien, muy digno, muy bien, ¿eh? Y la versión anterior la había protagonizado un chico, un hombre, que había hecho teatro conmigo, que acabó tarifando con el grupo porque no nos llevábamos. Y ya está, hizo esa versión y este chico falleció el año pasado, ¿vale? Murió, ¿vale? Pues entonces cuando hacen este montaje, bueno, ahí una cosa que además tú que diriges teatro, como antes de un estreno, decir, porque este papel antes lo hizo Pepito Pérez, que ahora recae en ti, porque ahora tú tienes la responsabilidad de tal. Claro, está el que hacía de John Valjean hecho un flan, es como, hijos de puta, pero esto no se hace. Entonces, que suba la mujer a no sé cuánto. Y yo dije, pero vamos a ver, que yo me sé la intrahistoria también, que este acabó tarifando también con ese grupo. Y a mí se me ocurrió decirle a no sé qué, digo, esto hablar de los muertos bien, solo porque están muertos. Digo yo, esta persona siento mucho que muriera, y lo siento por su mujer y por su hija, pero que era gilipollas también, o sea, no pasa nada. Mira, que una cosa no es compatible con la otra. Esto me pasó a mí hace cierto tiempo, un par de años, que falleció alguien, no voy a dar más pistas, ¿vale? No, pero falleció alguien que a mí me caía muy gilipollas, mal. Que a mí me caía muy mal. Y que conmigo fue muy desagradable en determinados momentos vitales. Y claro, como fue un fallecimiento un tanto mediático y la gente sabía que yo le conocía, me venían a preguntar. Y es una sensación compleja. Porque evidentemente a mí me da un mogollón de rabia que una persona muera y más en unas circunstancias trágicas. Sí, no. Pero yo tampoco voy a decir, este era una bellísima persona, porque me pareció un subnormal. Porque no lo era, Pero claro, es que si dices eso solo, puede dar a pensar que tú estás hablando mal de un muerto, y tampoco me parece que sea el momento. Yo no creo que haya que hablar bien excesivamente, pero tampoco creo que haya que hablar mal de alguien que se ha muerto. Pues mira, oye, se murió, ya está. Quiero decir, pues ya está. Entonces a mí me generó un debate interno que fue interesante. Al final acabas diciendo, bueno, sí, nos conocimos, no nos llevamos demasiado, tuvimos algún roce, eufemismos para no decir, oye, mira, es complicado, es complicado de gestionar, ¿eh? Es complicado una cosa, muy poquitas personas hay en el mundo con la que yo haya tenido roces, como esta persona que te he dicho. O sea, cada vez me lo estás poniendo mejor, Finch. No. Bueno, el caso, el día que muera Pacino o muera Dustin Hoffman, cuando muere un actor de verdad, yo no sé qué va a pasar. Sí, también te digo. ¿Sabes que esto no me gusta? No. Sabes que no soy muy dado. Vas a crear una nueva sección, ¿verdad? Si no hay continuidad. Pero ahora que yo estoy haciendo el soldado francés en La Reconquista,
¿Qué es eso? Explica a los espectadores que tú por las mañanas, Bueno, yo por las mañanas me dedico en vez a de hacer tener un visitas. trabajo de verdad, te vas Sí, con Abel total. Caballero. Me voy Vas con con Abel Abel Caballero a hacer visitas. Todos los días estoy con mi alcalde para hacer visitas guiadas de colegios hablándoles de la Reconquista, porque Vigo fue la primera plaza europea que venció el ejército de Napoleón. Esto viene muy a cuento en la película de Múnich, pero fue la primera plaza europea que ganó Napoleón. Entonces estamos muy orgullosos aquí de eso. Entonces a mí me toca hacer como de clown, ¿no? Del soldado francés que pierde, ¿no? Del Pierno d'Oyuna, por así decirlo. Me acabo de acordar de una anécdota que me contaste tú ya vestido de francés. Me callo. Sí, bueno, cuando, en fin, este año solo digo que llevo un salvoconducto del alcalde en el bolsillo directamente. Bien. Bueno, total. Entonces, como me da mucha rabia que se hagan las cosas mal, voy a decir la nueva sección que se titula Cosas que se dicen en francés pero mal. ¿Vale? Entonces, dentro de la sección Cosas que se dicen en francés pero mal, sucede que en la película hay un momento en el que descuelgan el teléfono y dicen bonjour. Bonjour. Mariles Baguette. ¿Pero cómo que bonjour? Cuando los franceses descuelgan el teléfono dicen aló. No bonjour. No bonjour. Y me parece muy, muy mal. El único momento en el que se dice bonjour al descolgar el teléfono en Francia es en las llamadas de negocios. Cuando te llaman a una empresa y dice El Corte Inglés, bonjour. O Carrefour, bonjour. Bonjour. Eso Carrefour. sí. Eso, exacto, Carrefour. Auchamp. Oye, pero bonjour. hay gente en Sudamérica que también dice aló. Pues yo me acuerdo de ser. Yo tengo amigos que ¿aló? son un poco subnormales que cogen el teléfono y dicen aló. ¿Aló? Digo, ¿aló qué? Payaso. Entonces, es francés y subnormal, ¿no? Tal cual, Decir aló. en fin, o sea que... Bueno, y dicen luego están aló. los que dicen dígamelón. Bueno, pero esos son los buenos. Sí. Esos son los buenos. También tengo amigos que dicen merci. Merci, pero ¿tú eres idiota? Pero Merci. cuando gracias. En vez de gracias, merci. O para cogerte el teléfono, merci. Merci. No, hombre, para cogerte el teléfono no. Y si fuera para pedir bombones, merci, también. Pues una mierda de bombones. Los bombones merci, eso Pero- que tienen dentro como mazapán. Qué cosa asco, su puta asquerosa. madre. Anda la mierda. Me cago en Ferrero y en la madre que lo parió. Sí. Solo son peor los Moncherie. Eso Los te iba a decir, Moncherie qué asco. son La puto primera vez asco. que metí un Moncherie en la boca, líquido ahí, pero es como, ya, no es que sea licor, porque de sabor no Es como, que es por favor. asqueroso. Es asqueroso, tío, de verdad. Qué En fin, y luego de estas casualidades que se dan en los rodajes, que me parecen fabulosos, que es cuando descubren en un plano precioso al que han matado en aquel puente, tipo Manhattan, en aquel banco, con el puente de fondo y tal y cual, cuando Sí. le descubren, de golpe se apagan las luces del puente. Y esto fue casual. Esto Hostia. les pasó en el rodaje y dijeron, pues se va a quedar esta toma. No, Porque pues iba a llamar Spielberg, llamó y dijo, vuelvan a encender el puente y vuelvan a apagarlo, que quiero volver a rodarlo. Y le dijeron cuánto dinero le costaba volver a encender las luces del puente y volver a apagarlas. Y Spielberg se dio la vuelta y dijo, positivamos, Ana, Ay, Shakira, Ana, Vamos, Shakira, Spielberg iba a gastar Ana". dinero. Bueno, que, te que lo del, digo yo. que es del club del codo. Te digo yo, como te Iker digo yo. Casillas, Spielberg, se graba los Eso me TikTok, dijiste el otro día se graba que- los TikTok yendo con las palomitas de casa al cine, el hijo de puta. Lo dijiste en el último programa, que Iker Casillas, Sí, porque sí, claro, sí. Iker Casillas va a tener problemas de liquidez. Claro, bueno, de pelo, pero de liquidez Sí, no. pero bueno, De de liquidez liquidez no. ninguno. Bueno, ¿os parece si hacemos una pausa publicitaria? Sí, me parece Venga, bien. Pues dale ahí. Rivales en el campo de juego, rivales en el banquillo. 20 años después de verse las caras en la final de un mundial, de nuevo Cruyff y Beckenbauer frente a frente. El espectacular fútbol del Barcelona del holandés, con sus ases extranjeros Romario, Stoichkov y Koeman, contra la apisonadora alemana del Bayern Múnich del Kaiser, con Matthaus en gran figura y el apoyo de Valencia, Jorginho, Ton, Kramer y Aumann. Desde la línea de la Concepción, Barcelona, Bayern Múnich, dos pegados al Continental. El martes a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco. Bueno,
Bueno, Finch nos ha dejado porque sabéis que es muy futbolero, ha ido a programar el vídeo. O sea, ha visto un Barcelona-Bayern de Múnich y se fue a programar el vídeo porque es algo que le interesa muchísimo. Dice, pero Beckenbauer, Beckenbauer, ni más ni menos. Fuiste a programar el vídeo, bandido, para ver el fútbol. Sí, que me perdí. El fútbol, no te perdiste nada. Anunciaban el fútbol y fuiste a programar el vídeo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, claro, que he visto que salía Johan Cruyff, que Claro. ese futbolista sí me lo sé. Hombre, Y- claro que y- sí. Pero era de entrenador de aquellas, Finch. Sí, hombre, no, a ver, que no soy tan viejo, hijo puta, para ver a Cruyff de jugador. Yo me acuerdo de Cruyff de entrenador y Núñez de presidente. De eso sí me Sí, acuerdo. que salían en el ataque los dos, qué maravilla, Correcto. Alfonso. Y luego estaba Alfonso Mendoza. Ramón Mendoza, correcto, y el entrenador era Di Stéfano, ¿no? No, Di Este Stéfano fue entrenador del Madrid, pero aquellas era ya como un muñeco, ya como salían al vale, ataque. vale. El entrenador era Benito Floro, que decía que con Benito Floro. Benito Floro, en fin, con el pito los follamos, decía Benito Floro Pito- en el. Que yo me acuerdo que Di Stéfano lo invitaba a Aru y decía, dílala, Mon, dílala. Sí, a mí me gustaba el jamón del Cordobés, Oh, con qué risa. caparró. Qué maravilla, qué maravilla. Probablemente veamos hoy algo de eso y nos cueste un poquito. Pero de aquellas hacía gracia, hacía risas. Bueno, yo he recuperado algún programa de Aru en Onda Cero cuando hacía el Ya Te Digo en el 2000 y entra muy bien, ¿eh? Sí, no, Sí. una panzada de reír, te pegabas. Entra bastante bien. Pues, Tienes que retrotraer 25 años en la actualidad, pero vamos que... ¿sabes una cosa que me gusta mucho de esta película, Finch? El uso de los retrovisores. Es una marca de Spielberg, Sí. los retrovisores, y los pero en esta círculos general. película está, yo creo que metafóricamente es no sobreexplotado, porque me gusta, creo que está muy bien. Cómo los personajes están constantemente viendo hacia atrás. O sea, Claro, pero por la propia dinámica que lleva el grupo de son espías. Entonces, claro, es maravilloso, ¿no? Quiero decir, ellos están vengándose de algo que ha sucedido y les vemos mogollón de veces reflejados en retrovisores. Igual que ellos son un vehículo del ejército israelí o del Mossad o de lo que diablos sea, y van todo el rato en coches, en vehículos. Están todo el rato. Hay más coches que en ninguna otra película de Steven Spielberg. Me parece que son metáforas que están muy bien tiradas en la película. Sí. Además, hay algún plano ahí en el coche que la cámara entra por una ventana, sale por la otra, que dice, joder, Spielberg, qué guay. O sea, Sí. que se presta. Por cierto, me estaba guardando una anécdota. A ver, por que favor, te la voy a Finch. contar ya. Creo, en mi familia se tiene la duda de que una persona que fue pareja de una familiar, de una prima de mi padre, creemos que era un agente del Mossad. Parece ser que trabajaba para la inteligencia israelí. Pero Finch, o sea, ¿cómo sueltas esta bomba aquí? ¿Pero en qué os basabais? ¿En que a lo mejor en las fiestas porque metía en la copa dentro de una servilleta y la pisaba? Judío era. Sí, Judío era. Y era masón, además un masón muy tocho, muy gordo. En la logia. o sea, una cosa pero muy Finch, tocha. pero ¿cómo eran esas Y- nochebuenas? Era una persona encantadora, ¿eh? Era una persona Sí, encantadora. O sea, muchísimo. A mí es que aparte me quería mucho. Falleció hace ya casi 20 años. pero este te caía Y- bien. Sí, mucho. Mucho, no, de verdad. Y parece ser que Y en su lecho de él- muerte dijo, soy agente doble o algo. no, él era argentino, no podía entrar a Estados Unidos. Tenía orden Pero de captura. ¿por No qué? sé bien por qué, no lo sé bien. Pero espera, Tenía, Finch, algo- por Dios. algo ¿No o sea, visteis algo- las algo de- memorias externas de su ordenador? Algo del fisco. Y era judío. Y ya te digo que ya al fallecer parece ser que pues la que era su pareja, que era la que era este familiar, dijo, no, es que este era, o un tiempo fue agente del Mossad. Es verdad que era una persona, ¡Ostras, que- Finch! como buen argentino, te camelaba mucho, pero que siempre preguntaba todo. Ya te digo, o sea, era como... A lo mejor... vos el asado, ¿cómo lo haces? ¿Dónde guardas el mate? Efectivamente. Y tal, Sí. ¿no? ¿Qué tardas tú en llegar al cole? O sea, Te preguntaba, espera, Finch. no, Te pero yo era preguntaba adulto, qué que yo era- tardas tú pero en que yo era llegar al adulto, cole. gilipollas, cole a mi trabajo, quiero decir que yo era adulto. Ah, ya. vale. ¿Y pasas todos los días por el mismo sitio? Te preguntaba, ¿ves debajo del coche con un espejito antes de arrancarlo?
No, ahora no, pero hombre, eso cualquiera que ha tenido familia de los cuerpos No, y pero si te seguridad lo del Estado. preguntaba él, si te lo Ah, preguntaba vale, él. no, pero es verdad que era ese tipo de persona, pero era una persona genial. Ostras, Finch. Sí, pues parece ser que sí que era, Pero que tenías trabajó para el Mossad. mandanga de la buena para este programa. Claro, pero la Qué quería bueno. desvelar. Ya te digo, no puedo entrar en más detalles porque no los conozco y tal, pero Claro. sí, Y se no dice. queremos ofender a nadie. No, pero que es verdad que no te sé decir. Y lo que sí, seguro, 100% que era un masón de los gordos, Ostras. de Pues los espérate, canteros. sí, es que hoy vi el capítulo de los canteros con mi hijo, Oh, comiendo. no jodas. Sí. El Guidu. Pues Maravilloso. parece ser Bueno, que sí. para digerir esta información, si quieres, nos vamos. ¿Tienes tú algo más que decir de la película o ya nos vamos Eh, a postproducción? Es que ya hemos hablado mucho de la película, hemos Finch. hablado mucho de la peli, Habrá es que verdad. divagar un poco. Sí, yo creo que habrá que divagar, ¿no? Lo que te he dicho creo que tiene mucho en común con el cine de los 70, la escena del ascensor creo que es El Padrino, igual que lo de la familia. Tiene mucho de Coppola también la película. Tiene mucho de Hitchcock. Yo creo que me gusta tanto por lo mismo, porque tiene de palma Hitchcock, Coppola, el propio Spielberg. Entonces, claro, ¿a quién no le va a gustar? Claro, Pese es a que como le un pueda sacar baptisterio algún romano. pero. Claro, o sea, pese a que le pueda sacar algún pero por la longitud, pero a quien no le va a molar la película. Es muy buena, es una grandísima, grandísima película. Bien, pues si te parece, nos vamos a la última publicidad y volvemos ahora mismo. Olympic Gold de Sega te lleva a las Olimpiadas del 92. Más alto, más rápido, más fuerte. Este es tu reto en el videojuego oficial de las Olimpiadas de Barcelona. Busca el triunfo en las 7 pruebas más espectaculares. No te quedes el último. Vive una aventura Sega. He descubierto otros juegos. Unos juegos en los que lo importante es participar, no necesariamente ganar. Donde no se trata de batir a los demás, sino de superarse a uno mismo. Donde no pierde nadie porque se trata de alcanzar otras metas. He descubierto los Juegos Special Olympics. Juegos Special Olympics, Barcelona i Vilanova i la Geltrú del 9 al 13 d'octubre. Per mi és molt important, encara que no guanyi. Pues, Dani, te has perdido manteca de la buena. Me he ido a programar el vídeo para grabar los Special Olympics, no te digo Hombre, yo es que nunca había visto una persona con necesidades educativas específicas hablar en catalán. No, es muy bueno, Finch. Más común de lo que parece, ¿no? Tú me quieres tirar de la lengua. Dani, por favor, ¿cuándo te he tirado yo de la lengua? ¿Cuándo he empezado? ¿Cuándo mi especialidad es ponerte la guindita en la boca? La película se genera mucha polémica ya desde el momento en el que se sabe que van a adaptar el libro. Sí. Y que el libro ya se había adaptado en un telefilm que había pasado sin pena ni gloria, pero claro, cuando entra Spielberg en esta historia... Claro, que son palabras mayores. Una polémica importante. Le dice distintos escritores, distintos periodistas judíos, sobre todo israelíes. Por los palestinos no se dijo nada, pero desde Israel sí que hubo ataques muy fuertes. Dice Michael B. Oren en el New York Times: no tengo ni idea de si hubo alguna gente que expresó dudas ante su misión, pero no cabe la menor duda de que se trata de un estereotipo. El miembro del Mossad con sentimiento de culpa. Uno nunca ve a otros agentes expresando tal remordimiento. Siempre son los judíos los que se sienten culpables. Harry el Sucio nunca tuvo ese problema. Por otro lado, siempre está el terrorista palestino al que hay que otorgar una razón para justificar sus acciones. Es decir, en este mundo no puede haber judíos que no se sientan culpables o palestinos que actúen simplemente porque son criminales. Estos siempre tienen alguna excusa. Me parece muy pueril este argumento, ¿eh? Y, a ver, quiero decir, entre otras cosas, porque tanto en el judaísmo como en el catolicismo la culpa es un sentimiento fundamental desde el pecado original. Vamos, o sea, no es un dogma de fe, pero porque no tiene esa categoría, pero la culpa es un elemento mega presente. Quiero decir, para que le hablen a Paul Schrader o a Martin Scorsese del sentimiento de culpa en el catolicismo. Cuidado.
O No, sea pero, que... es decir, tú no eres creyente, yo sí, pero es que cuando de repente va algo bien, mucho tiempo, yo pienso y digo, uy, no puede ser, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno. O sea, tú me dirás, o sea, esa culpa no puede ser que vaya la cosa bien. Ya. Mira, por ejemplo, hubo personas del gobierno israelí que hablaron y llegaron a decir Spielberg debería seguir haciendo películas sobre dinosaurios. Desde luego, si dijeron eso es porque les tocó un poco los cojones. Sí, y Entonces, te lo vuelvo a mejor algo hizo decir, bien. la película no es maniquea, puede ser clara, pero ¿No? no es maniquea. Evidentemente, esta gente del Mossad tenía sus razones. Otra cosa es lo que hablaba Spielberg en estas declaraciones que yo leí antes, en las que decía, vale, puede que haya motivo para la venganza, puede que haya que acabar con estos tipos, pero al final es un hombre al que destroza su alma matando a sangre fría, obligándole a matar a sangre fría a otros hombres. Independientemente de la religión. Total, y creo que es algo muy poderoso esto de alguien haciendo su trabajo y un trabajo que matar a gente siempre está mal, ¿vale? Pero que puedo entender que pueda tener cierta Menos mal que lo has dicho, Dani, me tenías preocupado. que pueda tener cierta justificación, pero que en el momento en el que lo haces, al final tú eres una víctima de ello también. Te vas deshumanizando. Sí, entonces creo que no es existe interesante algo en ese sentido. y aparece ya en la Biblia con Caín y Abel. Es decir, no hay nada más deshumanizador que quitarle la vida a otro ser humano. Sí, total. Creo que te aleja más de Dios. Creo que es el peor pecado que puede haber, un pecado mortal. O sea, quitar una vida, los pecados de sangre que dicen, eso te quita la humanidad. Lo cierto es que fue la última película de Spielberg para Universal hasta Los Fabelman. Después no volvería a la que fue su casa durante muchísimo tiempo. Porque Sí, la Universal película fue prácticamente la sede de Spielberg del inicio de su carrera y de gran parte de su carrera. Porque la película por primera vez no, pero es raro, no fue especialmente bien en taquilla. Costó 70 millones de dólares. 70. En Estados Unidos recaudó 47, pero es que en todo el mundo fueron 130. O sea, esta película perdió dinero. Y yo creo que las cuentas se quedaron a tablas. Bueno, pero en ningún caso hizo ganar dinero esta película. No hizo ganar dinero. Dinero no ganó, ninguno. Estuvo nominado al Oscar a película, a dirección, a guión, a montaje y a música, y no ganó ninguna de ellas. No se llevó ninguno. Ese año fue el año de Brokeback Mountain y de Crash. Pero sí, yo fue un año que además... Dime. Te diré que creo que es mi favorita de las 5 nominadas, porque no me gusta Crash, no me gusta Brokeback Mountain. Creo Truman que es la Capote mejor. Es una película que me interesa lo justo. No la he Buenas visto, noches y Truman buena Capote. suerte creo que es fallida también. Tampoco la he visto. Creo que es la mejor de las 5, sin lugar a dudas, porque narrativamente en lo que consiste en narrar en imágenes, la película es un portento. Sí. O sea, la película es portentosa. Y la dirección de Spielberg Spielberg estaba mucho. ya, vamos, donde quería. El problema que tiene Spielberg, lo hemos dicho mil veces, que se le exige más que a otros. Porque la dirección de Brokeback Mountain de Ang Lee es buena, pero yo creo que lo que hace Spielberg aquí es bastante mejor. Sí. Es mi opinión. También te digo que, igual que te dije antes que volví a ver Crash, estuve leyendo y resulta que Crash es que fue un puto fenómeno. O sea, no en taquilla, pero es que a la gente le flipa. La nota que tiene en Film Affinity es una locura. Y es una En película cambio, en que gusta Film muchísimo. Twitter es una película denostada. Ya, pero yo es que Film Twitter, sabes que me fío lo justo. Ya. Es una A mí no me película- gustó ya en su momento, He de decir Yo que no me gustó esta desde el segunda primer vez que la he vuelto a ver me ha gustado. No te voy a decir, a lo mejor no para darle el Oscar a mejor película, pero me ha gustado, Y el guión sí está muy bien. Pero fíjate, es verdad que yo este año, tomándome algo con otros padres de chavales del equipo de fútbol, que después te vas a tomar algo y tal y cual, uno de ellos me comentaba, joder, Crash, qué película.
qué buena y tal y cual. Yo ahí no entro, quiero decir, en ese tipo de conversaciones no entro nunca a rebatir, no entro, sí, bien, qué bien. Qué bien, porque no hay nada más desagradable que alguien que te dice cómo me gusta esta película y que tú digas, no, pues no es buena, porque no sé qué y tal y cual. Pues oye, te gusta, me parece maravilloso, joder, si claro. Si alguien de repente te dice, Crash, qué peliculón, ya te digo, es como... Sí. Tiene una nota media parecida a Green Book, siendo Green Book bastante muchísimo mejor película que esta. Sí, pero, a mí me gusta más. Pero me refiero, es esa película que llega al espectador casual. Sí. Entonces, claro, no hay que hacerle desmérito porque algo tendrá el agua cuando la bendicen, obviamente. Pero es verdad que Múnich es mejor película que Crash. También te digo que la mejor película de ese año, creo que fue King Kong de Peter Jackson. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me encanta. Me encanta. Hubiera sido una ganadora del Oscar fabulosa. Fabulosa. Pues claro, venía de ganar el año anterior, no, hace 2, de arrasar con todo. Y que no va a ganar el Oscar no habiendo ganado la original. Hombre, claro, pero... Es complicado. La crítica, te leo alguna cosilla. Sí, por fin. Sergi Sánchez en el Fotogramas. Por cierto, aquí en España se estrena a finales de enero. Tengo aquí el Fotogramas. 20 y pico de enero, ¿no? Sí, finales de enero de 2006. Tengo aquí el Fotogramas de Jennifer Aniston. Películas que esto lo solía hacer antes y hace tiempo que no lo hago. Películas que se estrenaron en ese mismo mes, por ponerla en consonancia, ¿vale? En La cuerda floja de James Mangold, que a mí me gusta bastante. La propia Buenas noches y buena suerte. Bambi 2, El príncipe del bosque. Dick y Jane, Ladrones de risa. Manderley, de Lars von Trier. Melissa P, de Luca Guadagnino, cuando Luca Guadagnino no era nadie. Ninguna de esas, tío, ninguna de esas he visto. 3 entierros de Melquiades Estrada, de Tommy Lee Jones, que es cojonuda. Más. Truman Capote, Transamérica. No fue un buen año. El Nuevo Mundo, de Terence Malick. No he visto, te prometo que no he visto. Bambi 2 creo que la vi en su momento. Pero no, o sea, en la tele, con los críos, con mis sobrinos, pero no, de todas esas que no he visto ninguna, ni Capote, ni... Ese año ya estaba yo a otros menesteres. Vale, ¿qué decía Sergi Sánchez? ¿Qué decía Sergi Sánchez en Fotogramas? A estas alturas, cuando Spielberg podría acomodarse sobre las nubes de su reino mainstream, criando fama y echándose a dormir, parece empecinado en utilizar su omnipotencia para cuestionarse a sí mismo y todo lo que le rodea. No estamos, en definitiva, tan lejos de Topaz. Me vino a la cabeza Topaz varias veces. Me lo dijo Fruna el otro día, ¿eh? Sí, pues yo no lo hablé con él. A mí me vino Topaz varias veces a la cabeza. Creo que esta es mejor que Topaz. Aunque las conclusiones políticas de Spielberg son más radicales que las del mago del suspense. ¿Qué decía Josep Parera? Nuestro querido Josep Parera en el Imágenes de Actualidad, que iba con un avance de X-Men 3. Y de V de Vendetta, por ahí he visto. Sí. Decía, por todas estas razones, Múnich combina los aspectos históricos del relato con una evidente ambigüedad moral, que la convierte en uno de los thrillers más inteligentes, impresionantes y perturbadores de los últimos años. Es un gran thriller la película, es un gran thriller. Nos vamos a más crítica. Roger Ebert, 4 estrellas sobre 4. Como thriller, Múnich es eficiente, absorbente, efectivo. Como argumento ético es inquietante. Empire, 5 sobre 5. Es Spielberg a su máximo nivel. Una película excepcionalmente hecha, provocadora y vital de nuestro tiempo. El USA Today, 3,5 sobre 4. Un inteligente e intenso trabajo, cuyo último mérito no es calculable hoy en día. New York Times. Más que otra cosa, Múnich es un contundente entretenimiento lleno de deslumbrantes piezas a encajar y un trabajo de cámara geométrico. Peter Travers. Que la crítica le gusta, pero tiene un 74, no es de las más laureadas de Spielberg. O sea, que es una crítica cojonuda. Pero las ha tenido más redondas. Sí, pero ya desde ese momento la crítica la recibió muy bien y en la actualidad es muy de Spielbergianos pata negra que Múnich sea una de tus películas de Spielberg. Dice Frusna, de 2005 me mola más Cinderella Man, joder, y a mí. ¡Ah, qué maravilla! Que solo tuvo una nominación al Oscar a Paul Giamatti. Sí, señor. Ron Howard, si es que es Ron Howard, ¿qué quiere? Es Ron Howard, sí señor. Peter Travers en Rolling Stone. Esta sombría obra maestra es el trabajo más crudo de Spielberg hasta la fecha, incluyendo La lista de Schindler y Saving Private Ryan. Sin fáciles respuestas, sin finales felices, sin héroes que sirvan de ejemplo.
Este es un nuevo territorio para Spielberg y él completa su viaje con honor. Todd McCarthy no le gustó. En Variety, largamente gestado thriller de Spielberg, en el proceso se olvida de dar un suspense mantenido. Que decir que en esta película se olvida del suspense, cuidado. Bueno, dice Gruenauji, Match Point, cuidado, es que menudo año también. Match Point es cojonuda también. No, pero no fue un año excesivamente... Bueno, 2000 ese mes, porque luego se estrena Infiltrado a final de año, que esa... Sí, bien, pero no es cosecha del año siguiente. Ya, sí. La gente mirará sus relojes más que buscar epifanías sobre la paz mundial. En España, Mirito Torreiro en El País. Mirito Torreiro en El País. Tremendo, estremecedor film. Incómoda, dura, premonitoria, pero es también una película sencillamente imprescindible para entender en qué diablos de mundo estamos viviendo. Sí, el discurso es súper vigente, porque por desgracia sigue todo igual. Carlos Bollero en El Mundo, gran espectáculo, temible reflexión, muestra con lenguaje poderoso, con narrativa sabia, con tensión y claroscuros, con apabullante sentido del cine, el sangriento y modélico trabajo de estos guerreros. En cambio, Oti en ABC dice, además de la manera opuesta de filmar o contar los asesinatos palestinos y judíos, se aprecian las dudas que trasluce como película de intriga. Aquí Oti la acusaba de ser pro-Palestina a la película. No creo. Vamos, yo no lo opino, pero bueno, si alguien lo ha interpretado así, ya está. Finch, ¿cuál es tu plano favorito de la película? Mi plano favorito de la película, casi lo hemos visto, es ese que se ve al muerto del ascensor, la sangre mezclada con la leche, pero sobre todo es a posteriori, cuando entra Cillian Hines y va a recoger la bala. Y se ve la bala en el charco y la coge con el dedo. Me flipa, me vuelve loco ese plano. Que podría haber elegido cualquier otro. La pureza de la leche, antes de que se contamine con la sangre, ellos quieren salir de ahí, ¿no? Quiero decir, todavía somos blancos, por así decirlo. Estamos matando a los malos. Y va la sangre antes de que la sangre toque la bala, la coge y se la lleva. Empezó un plano... Narrar en imágenes. Aquí sí te digo que la fotografía está muy bien en toda esta escena. Muy bien. Aquí la fotografía está muy bien. Pues si tú narras en imágenes, ¿el tuyo? Yo también narro en imágenes. Y es la previa del teléfono. Cuando te cuenta perfectamente cómo está cada uno, en dónde posicionado. Es un plano secuencia de los que no parecen plano secuencia, porque no es una sacada de chorra. Tenemos la cabina, tenemos el coche que llega, tenemos los hombres leyendo el periódico y la ventana. Todo está situado. Decía antes Gruenauji, madre mía, el trabajo del foquista de esta película. Es impresionante cómo es cine mudo. Tal cual. Sabes lo que va a pasar. Siguiendo a los personajes. Estás haciendo el plan. No hace falta que nadie te lo explique o que te lo verbalice. Pim, pam, pum. Lo estás viendo sin palabras, con unos movimientos de cámara elegantísimos y no sé, todo está ahí. Creo que es una secuencia ejemplar. Le decía a Frusna, es Hitchcock, y Frusna me decía, es De Palma. Es que sí, es desde luego tiene el ADN de los grandes narradores, esta secuencia. Sí. No, desde luego, y la película lo tiene. Me da rabia que me falles ahí al final un poquito la duración, porque la verdad es que la peli se ve de maravilla y cada vez que he vuelto a ella me gusta y la disfruto un montón. Pues Finch, hasta que esté Finchlandia. Cuando volveremos con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y una Emilio Aragón. De Spielberg. Hoy, ojalá, Emilio Aragón. Sí. Y Finch, ¿cuándo vuelve el Cinemanicomio? Porque me lo pregunta todo el mundo. Pues el muy Cinemanicomio vuelve el lunes, 15. si no me equivoco. No. El día 15. Martes 15, perdón. Sí, martes lunes 14. 15 de abril en un cine Yolé, porque Finch Flixolé ha estrenado o reestrenado la trilogía Perros Callejeros. Lo he visto. Perros Callejeros 2 y Los últimos golpes del Torete. Finch, así que... ¿Cómo era? ¿Arriba Torete? ¿Cómo era la frase? No lo sé, me pones en un compromiso, Finch. Sí. Porque el martes seré un experto en esto, pero ahora todavía no lo sé. El martes vas a ser un kinky de tomo y lomo.
Total, total. Y recibiremos a Eduardo Conejero, que es el autor del libro Perros Callejeros de Applehead Team. Maravilla. Y cúbreme porque voy a estornudar. Te cubro, Dani, te cubro. Y después del día 15, lo estaba viendo hace un rato ya, y después del martes 15 con este Cine y Olé, el día 23 vuelven Los Gruñones para celebrar el 30 aniversario de una peli que tiene bastante miga también, que es León el Profesional. Sí, señor, sí, señor. Hablaremos de ella en su justamente 30º aniversario, Finch. Correcto. O sea, en fin, no hay mejor Alguien no se forma. toma el antihistamínico, ¿eh? Yo no tengo alergia, Finch. Esto es un catarro. Cualquiera seguro. lo diría. Cualquiera lo diría. Entonces, pues nada, el próximo martes Perros Callejeros y dentro de 2 miércoles León el Profesional. Todo lo bueno, Señor. Finch, todo lo bueno aquí Correcto, en el todo Cine lo bueno. Manicomio. Y más cosas que se están fraguando y preparando. Bueno. Bueno. Si pudiéramos hablar, estamos buscando fechas. Sí. Si pudiéramos hablar, Finch. Hasta entonces, muchísimas gracias, señor Finch. Muchísimas A ti, gracias como siempre. al doctor Frusna. Y muchísimas gracias a todos los espectadores que habéis estado aquí con nosotros hablando de Múnich y lo que se tercie. Nos vemos el martes que viene con Perros Callejeros. Adiós. Chao.